Vamos a resolver este ejercicio para encontrar la resistencia equivalente, ¿ya? Vamos a ponerle uno aquí. Vamos a encontrar la resistencia equivalente entre A y B, ¿no? Entonces, como el procedimiento es que siempre que se les pida la resistencia equivalente vista desde este punto, ¿no es cierto? A y B, se empiece siempre desde el punto contrario, ¿no? Desde acá, ¿ya? Entonces, para empezar desde este punto de acá, voy a comenzar analizando esa resistencia de 5 ohmios, ¿ya? La resistencia de 5 ohmios. Entonces, la resistencia de 5 ohmios tiene como primer contacto esta resistencia de 10 ohmios, ¿no? Entonces voy a anotar aquí, quiero que me pongan mucha atención, ¿ya? Estas dos resistencias están en paralelo por una sola razón. Y la razón por la que dos resistencias están en paralelo es que tienen que compartir, perdón, la condición es que tienen que compartir dos nodos. Entonces, si se cumple eso, ¿no es cierto? En este caso, este voy a llamar el nodo C, ¿no es cierto? Y a este nodo voy a llamarle el nodo D. Pero este nodo, miren, es el mismo nodo de acá, es el mismo nodo D. Entonces sí cumple, ¿no es cierto? Las dos resistencias están en paralelo. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto? Yo puedo sumar las dos resistencias en paralelo. Y me va a quedar de esta manera. Aquí me va a quedar la resistencia de 5 ohmios. ¿No es cierto? Acá me va a quedar un cablecito. Y aquí me va a quedar la resistencia de 10 ohmios. ¿Ya? Entonces aquí ya no me van a quedar dos resistencias, me va a quedar una sola resistencia conectada entre los dos nodos que vimos anteriormente, ¿no? Miren, una sola resistencia, ¿ya? Ese cable de aquí, ¿no es cierto? Ese cable de aquí, ese cable que une este punto con este punto de acá, es simplemente un cable, ¿no? En la vida real, ¿no es cierto? Lo que yo haría es conectar esto así, acá, ¿no es cierto? Pero en circuitos no lo voy a conectar así por un tema de que se vea un poco más estético y que se me facilite el análisis, ¿no es cierto? Entonces siempre lo voy a conectar así. Pero estos son los mismos nodos, ¿no? Este es el nodo C y este es el nodo D, ¿ya? Aquí está el nodo A y aquí está el nodo B. Entonces esta es la resistencia de 10 ohmios, ¿verdad? La resistencia de 5 ohmios, la resistencia de 20 ohmios, esta es otra resistencia de 20 ohmios y esta es una de 10 ohmios. ¿Ya? Esta va a ser mi resistencia equivalente 1. Listo, ahora sí, esta resistencia equivalente 1, como son solamente dos resistencias, entonces yo puedo hacer esto directamente. Arriba multiplico, que sería 10 por 5, y abajo sumo, que sería 10 más 5, 15, ¿no? ¿Cuánto es resistencia equivalente 1, señorita Rosel? Mándese. ¿Cuánto es resistencia equivalente 1? ¿A qué equivale resistencia equivalente 1? ¿Puede hacer en la calculadora, por favor? Ya le hice. Me sale 3.333. Muy bien.
3.333, ¿no? Siempre tres decimales, ¿ya? Entonces ya tengo la resistencia equivalente 1. Ahora, miren, esas dos resistencias, ¿no es cierto? Esas dos resistencias, ¿en qué están? En serio. En serie, ¿no? Estas dos resistencias están en serie. Porque en este nodo C no hay nada más conectado, ¿no? Listo. Esas dos resistencias están en serie, entonces ya sé que es la suma directa de las dos, ¿no? Pero a su vez, estas dos resistencias de aquí, ¿en qué están? Paralelo. Están en paralelo, ¿no? Si se dan cuenta que están en paralelo, ¿por qué? Porque comparten dos nodos, miren. Estos dos nodos están compartidos. Este es el nodo D, este es el nodo E, y ese también va a ser el nodo E. Entonces, Inge, una pregunta. ¿Y en la parte de arriba no se puede tomar el 5, el 10 y la resistencia equivalente a uno de una? ¿O ese no, no? No, se hace solo dos nomás. no, porque en este nodo está conectado el nodo A, ¿no es cierto? Y el nodo A es lo que me está pidiendo la resistencia equivalente. Entonces no hay cómo. Tendría que estar así, sin ninguna conexión. Ese nodo de aquí sin ninguna conexión, y ahí sí podría tomar las tres resistencias. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda, ¿no es cierto? Veamos cómo nos queda redibujando esto, es decir, poniendo estas dos resistencias en paralelo y estas resistencias en serie, ¿ya? Entonces, redibujemos todo y me va a quedar, ¿no es cierto? El nodo A. Aquí voy a dibujar la resistencia de 5 ohmios que no está siendo intervenida, ¿no es cierto? Acá voy a poner las dos resistencias, las voy a poner aquí así, ¿no es cierto? Esta es la resistencia de 5 ohmios, ¿no es cierto? Esta va a ser una R equivalente 2, dibujamos bien el 2, R equivalente 2, ¿ya? Y aquí abajo me va a quedar una sola resistencia, ¿no es cierto? Que va a ser la resistencia de estas dos, y esta va a ser R equivalente 3. Y acá me va a quedar la resistencia de 10 ohmios, ¿ya? Vamos a colocar el nombre de los nodos, ¿no? Para irnos dando cuenta cómo va a quedar. Entonces este es el nodo A, este es el nodo B. Miren, el nodo C se va a perder, ¿no? Pero este es el nodo A, miren, aquí está el nodo A, donde se va a conectar la resistencia o la suma de estas dos resistencias. Aquí está el nodo A. Y el otro tiene que ser el nodo D, es decir, la suma de los dos se va a conectar aquí al nodo D. Y estas dos resistencias, en cambio, la suma de las dos resistencias se tiene que conectar al nodo D, miren, nodo D, y al nodo E, que está aquí. Este es el nodo E, ¿ya? Entonces, si se dieron cuenta cómo de esto pasamos a esto, ¿no? Paso por paso, analizando resistencias o resistencia por resistencia, ¿no? En este caso, esta resistencia de 10 ni de la de 5 no podemos intervenirla aún. Entonces vamos con la resistencia equivalente 2, señorita Campoverde. ¿A qué es igual la resistencia equivalente 2? Si digo que es la suma de las dos, ¿a qué es igual directamente? Ahí se suma 10 más 3.333, diga. ¿Ya cuánto es? 13.333. Muy bien. 13.333 ohmios, ¿no es cierto? Ya tengo la resistencia equivalente 2. Vamos, señorita Magno, con la resistencia equivalente 3. Hoy solo van a participar mujeres, ¿ya? ¿A qué es igual la resistencia equivalente 3? Si digo que arriba tengo la suma en paralelo de dos resistencias de 20 ohmios, ¿a qué es igual? A 40. No,
A ver, señorita Pazmiño, ayúdele por favor. ¿A qué es igual si es la suma en paralelo de las dos? Ya dice. Dígame la fórmula primero. 40 por... el de abajo es 2, diga. Ah, es 20. 20, 20. 20 sobre 20 más... No, vamos con señorita Yanelis García. A ver, ¿a qué es igual la fórmula si voy a sumar dos resistencias en paralelo? Le hace 20 por 20 y abajo 20 más 20. 20 Y por eso 20, muy bien. Y abajo 20 más 20, que sería 40. ¿Cuánto es, Yanelis, la resistencia equivalente 3? es igual a 10. Muy bien, 10 ohmios, ¿no? Listo, ya tengo 10 ohmios. Ahora sí ya está mucho más fácil. ¿Por qué? Usted mismo, Yanelis. Estas dos resistencias, ¿no es cierto? Estas dos resistencias, ¿en qué están? En serie. Muy bien, en serie, ¿no es cierto? Por lo tanto, al momento de redibujar todo, me va a quedar así y me va a ayudar con el valor de la resistencia, ¿ya? ¿Cuánto equivale esta resistencia? Esta va a ser una resistencia equivalente 4, que es igual a ¿cuánto? Si 10 vale la resistencia equivalente 3 y la resistencia equivalente 2 vale 13.33. Yanelis, 23.333. muy bien. 23. Es la suma directa, ¿no? Entonces resistencia equivalente 4 es igual a 23,333. ¿Ya? Listo, a ver, vamos con señor. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, por el momento no. De ahí solo se Dice, requiere el paralelo. dice yo, en la parte que sale la resistencia 4 cuando ya va a sacar, ¿en qué parte salió el 23.333? Lo, lo sacó con la resistencia que ya ha sacado del 2. Claro, entre la resistencia equivalente 3 y la resistencia equivalente 2, ¿no? Aquí están los Debe ser. valores. Listo, listo. Bien, a ver, vamos a ver. Señor Morales. ¿Sabes Presente, Inge. estas dos resistencias en qué están? ¿Serie o paralelo? Paralelo. ¿Por qué? Están divididas. ¿Divididas? Sí. No, comparten dos nodos, ¿no? O bueno, ¿a qué se refiere con están divididas? O sea, están en paralelo. Y conectan el cable, pasa, pero están conectadas intermedias. O sea, el 5 divide la serie. Si no tuviera la resistencia del 5 ahí sí es en serie. Porque va y gira nomás. Ya, bueno, la respuesta es porque comparten dos nodos, ¿no? En este caso, este es el nodo A y este es el El nodo nodo B. B. Perdón, no es el nodo B, perdón, el nodo E. El nodo E, ese es el nodo E, ¿no? Acá está el nodo B. Este es el nodo E y este es el nodo A. Entonces comparten dos nodos iguales, ¿no? Entonces están en paralelo. Muy bien, Morales. Entonces, la respuesta me quedaría una sola resistencia, ¿no? Que sería así. Esa resistencia equivalente 5, señor Párraga, ¿a qué es igual? Mm, a 5 por 23,3 y sobre 5
más 23,3. 5 por 23,3. No se olvide 3 decimales. Más 28, perdón, sobre 28,333, ¿no? ¿Cuánto da esto? 4,118. 4,128. 18. Bien. Y por último, ¿quién me dice en qué están estas dos resistencias de 10? ¿En serio? En serie. En serie. Despertó Erika. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es el valor de resistencia equivalente total? Sería 14,118. 14, muy bien, 14,118, ¿ya? Y así sería como se resuelve este ejercicio, ¿ya? Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Dicen, yo tengo una pregunta, pero en el ejercicio 2, lo que pasa es que abajo hay una resistencia que está dividida entre dos puntos y abajo tiene otra resistencia. Quería saber cómo se tomaría ahí en ese caso. Por ejemplo, en el ejercicio 2 había dos mallas arriba y una malla abajo. Entonces, en la referencia dice así, yo tengo que empezar desde la segunda malla o tenía que empezar desde la tercera malla. Ya, con respecto a este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta tal vez? No. ¿No? ¿Está claro? Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿podría hacer dos ejercicios? O sea, ¿podrías resolver dos ejercicios y después dibujarlo, resolviendo los dos? ¿O uno por uno? Así como lo hizo arriba. O sea, sumar dos resistencias, sí, así Sí, es. sí, eso como Sí. hizo ahí. Sí, ustedes pueden saltarse pasos, sumar en su mente, solo colocar el resultado, no hay problema, ¿no? La cuestión es que no se equivoquen y la cuestión es de que pongan procedimiento, ¿no? No van a saltarse desde este paso de aquí y van a poner el paso final, ¿no? Porque aquí tengo que explicar algo y es que en la carrera lo que más se califica es el procedimiento y eso creo que va a ser casi con todos los profesores. Se va a calificar el procedimiento porque si hay procedimiento hay respuesta. No puede haber respuesta sin procedimiento. Entonces eso es para todos los ejercicios de matemáticas, de física, de electrónica, de electrotecnia, de digitales. Todos los ejercicios es procedimiento, entonces hay respuesta. Si hay respuesta, entonces, y no hay procedimiento, entonces no vale, ¿no? O sea, sí, pero puedo hacer dos ejercicios Sí, así sí, como sí, hizo. sí. Sí puede hacer dos a la vez, así como se hizo aquí. Ujú. Sí, lo digo porque para evitar dibujar tanto. Ya, vamos a Inge, yo tengo analizar. otra pequeña duda. Dígame, Disculpe que le interrumpa. no se ¿Le puede preocupe. subir más arribita en el primer ejercicio que estábamos? Más arribita, más arribita. ¿Más? Sí, sí, ahí en la imagen. Ahí nomás, Inge. Yo tengo una duda. No subo mucho. Ahí, por favor. Ahí. En esa parte que está del 10 al 5 que cogió, si no hubiera estado el 20 ohmios acá en la parte de acá abajo en el nodo D, sí se podía coger el 5 más acá, las tres resistencias, sí las podía coger, ¿cierto? Si no O hubiera no, ese 20 ohmios, sí, ese, si no hubiera visto. a ver, vamos a ver, voy a intentar entender ya. Si esto le quitamos, Sí. ya, muy bien. ¿Qué pasaría si ese le quitamos? Aquí igual tocaría hacer una resistencia así y luego tocaría hacer en serie estas tres, ¿no? Es decir, la equivalente de aquí en serie con esta de 10 y con esta de 20, las tres en serie. Tocaría haber hecho eso, ¿no? Si es que no hubiera estado... Ajá. Pero bueno, sí, sí estuvo. Bien, vamos a ver el otro ejercicio. Me decían que este ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a poner ejercicio 2. También estaba un poco confuso. Vamos a hacer el análisis de este ejercicio, ¿ya? Miren,
Este nodo de aquí, este es el nodo A, voy a ponerlo aquí, nodo A, no se ve muy bien, nodo B, ¿no es cierto? Nodo B, y nos pide la resistencia equivalente entre el nodo A y B. Entonces comienzo desde la parte final, ¿no es cierto? Entonces yo vengo y pregunto, estas dos resistencias, ¿en qué están? ¿Serie o paralelo? Entonces, para responder eso, ¿no es cierto? Los que dijeron en serie están equivocados. Para responder eso tengo que analizar los nodos, ¿no es cierto? Miren, si yo digo en serie, en este nodo de aquí, ¿no es cierto? Que voy a llamar el nodo C, no debería haber nada conectado, pero sí hay conectado una resistencia, entonces no puede ser serie, ¿no es cierto? Este es el nodo C. Ahora vamos, este nodo es el nodo D, ¿no es cierto? Y este nodo, miren, es el mismo nodo D. ¿Por qué es el mismo nodo D? Porque esto solo es cable. Entonces, estas dos resistencias están en paralelo, no están en serie, están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten dos nodos, miren. Comparten el nodo D, ¿no es cierto? Miren, las dos se comparten, se conectan en el nodo D y se conectan en el nodo C. ¿Sí se dan cuenta? Nodo C y nodo D. Entonces, las dos resistencias están en paralelo. Las dos resistencias están en paralelo. Y si hacemos un análisis rápido, ¿no es cierto? Hacemos un análisis rápido. ¿Cómo nos quedaría estas, sumando estas dos, ¿no es cierto? Me va a quedar así. Miren, aquí está el nodo D. Aquí también voy a poner el nodo D. Entonces solo voy a unir con un cable. Entonces es el mismo nodo D. Y aquí voy a poner mi resistencia. Y aquí voy a poner mi nodo C. ¿No es cierto? Mi nodo C. Y mi nodo C, ¿no es cierto? Se conecta ¿con qué? Con esta resistencia de acá. Y esta es mi resistencia equivalente 1, que es la suma en paralelo de estas dos resistencias, ¿no es cierto? Que si ustedes sacan este valor de aquí, ¿no es cierto? Va a ser 1.5 ohmios. Esta va a ser la resistencia, todo vale 3 ohmios, ¿no? 3 ohmios, 3 ohmios, 3 ohmios, 3 ohmios, 3 ohmios, 3 ohmios, y aquí está el nodo A y el nodo B. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para analizar, para saber en qué están en serie o paralelo, no se confíen de que parece que está en serio, sino analicen nodos, ¿no? Analicen nodos porque los nodos son los que mandan. Entonces, por ejemplo, estas dos resistencias, señor Bravo, la resistencia equivalente 1, vamos a ponerlo así, y la resistencia equivalente, bueno, la resistencia de 3 ohmios, ¿en qué están? En paralelo. No, están en serie, ¿no? Para que estuvieran en paralelo, a ver, vamos a analizar porque parece que no me están entendiendo. Señor Bravo, para que estuvieran en paralelo tienen que estar compartiendo dos nodos. La resistencia, esa resistencia equivalente 3 se conecta en este nodo, que es el mismo nodo C, ¿no es cierto? Este es el nodo C, pero se conecta acá a otro nodo diferente, miren, es otro nodo diferente.
La resistencia equivalente 1 se conecta al nodo D y se conecta al nodo C. No están compartiendo dos nodos. Entonces, Sí, disculpa una pregunta. ¿en qué están, señor Proaño, estas dos resistencias? En serie estamos. Ya, están en serie, ¿no es cierto? Pero una Ya, pregunta, disculpe. espéreme, señor Proaño. Ah, ya. Ya le doy la palabra. Entonces, estas dos resistencias están en serie, ¿por qué? Entonces les decía que, ¿por qué están en serie estas dos resistencias? Señor Reynoso, ¿por qué están en serie estas dos resistencias? Porque sigue la línea del cable C, ¿no? No es el cable C, no es el nodo C. Por el nodo C, por eso es. Ya, exactamente, porque en el nodo que unen las dos resistencias, que es el nodo C, no hay nada conectado, ¿no? No está nada conectado. Si estuviera algo así, si aquí saliera un cable, ¿no es cierto? Y conectara otra, ya no estarían en serie, ¿no? Estarían en paralelo. No, habría que analizar, ¿no? Pero si es que hubiera algo conectado así, ¿no es cierto? Ya no estarían en serie. Si estuviera esto, ¿no es cierto? Bueno, a ver, si estuviera así, algo conectado aquí en el nodo C, ya no sería serie, ¿no? Entonces, la única condición para que estén en serie es que en este nodo que unen las dos resistencias, que en este caso es el nodo C, no haya nada conectado, ¿ya? Ahora sí, señor Reynoso, perdón, señor Proaño. No, lo que le quería preguntar era en la parte de arriba, donde cogió la primera serie. Ya, ahí, ¿cómo sabríamos en qué parte dejar la resistencia equivalente? O sea, en qué unión de cables. Porque, digamos, yo en el taller lo dejé en vertical, y usted está dejando en horizontal. A ver, y lo que yo tengo que hacer y lo que les recomiendo, voy a borrar eso. Ya, lo que yo les recomiendo es que si ustedes quieren dejar en vertical, lo pueden dejar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la única condición? Que los nodos, ¿no es cierto? En este caso, cuando es en paralelo, se mantienen los dos nodos. Los nodos no desaparezcan, ¿no? No desaparezcan. Entonces, si yo lo dejo en paralelo, ¿verdad? ¿Cómo Claro, quedaría? quedaría el nodo D y el nodo C. Quedaría así, ¿no? Pero esto tendría que unirse acá. ¿Por qué? Porque miren, esa resistencia de 3 ohmios, la resistencia de aquí, está conectada al nodo D. Entonces tengo que dejar este nodo D, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces podría dejarlo así. También podría dejarlo así. Pero no se me hace muy... no se me hace muy lógico. Porque, bueno, en realidad no pasaría nada, ¿no? Solo tengo que darme cuenta que esa resistencia de 3 ohmios, miren, esta resistencia de arriba está conectada al nodo D. Entonces sí conecta al nodo D. Esa resistencia de 3 ohmios, ¿no es cierto? Que está aquí, está conectada al nodo D, entonces también está conectada al nodo D. Y esa resistencia que están en paralelo está conectada al nodo D. Entonces miren, esta de aquí, que es la R equivalente 1, ¿no es cierto? Que es la suma de las dos, está conectada al nodo D, ¿no es cierto? Y está conectada al nodo C, ¿ya? Entonces, si es que eso cumple, ¿no es cierto? Yo lo puedo dejar así, no hay problema. ¿Qué es lo único que cambié, no? Lo único que cambié fue ese cablecito de aquí, ¿no? En ese cable, antes estaba conectado acá, aquí abajo, ¿no? Es como que aquí estuviera así, ¿no? O sea, antes lo conectaba aquí abajo, por eso ponía la resistencia acá. Ahora lo conecto arriba y no pasa nada, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Vamos a ver, entonces vamos a analizar la resistencia equivalente de este circuito, ¿no es cierto? La resistencia equivalente nos dice que
si R equivalente, ¿no es cierto? Si R equivalente es igual a 50, déjenme ponerle un poquito más de... Ya. Me dice si R equivalente es igual a 50, ¿cuánto será el valor de R, ¿no es cierto? Para que eso se cumpla. Señorita Rosel, tiene la mano levantada. Dice Garofalo si le puede dejar ingresar a la clase. Ya está aquí. Bien, entonces, si si R equivalente vale 50 ohmios, ¿cuánto será el valor de R para que eso se cumpla? Entonces, lo primero que vamos a proceder a analizar es lo siguiente. Miren, me dice R equivalente, ¿no es cierto? Y miren cómo me indica la flecha de aquí para acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo comienzo analizando desde el punto más lejano hacia acá. Entonces, comienzo con estas tres resistencias de aquí. Estas tres resistencias de aquí están en paralelo, ¿no? Ya habíamos definido eso y la razón que están en paralelo es porque se conectan a dos nodos las tres, ¿no? Comparten dos nodos las tres. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el siguiente circuito. Me va a quedar entonces me va a quedar aquí mi resistencia, una resistencia de 10 ohmios, aquí es 30 ohmios, vamos poniendo de una vez, aquí es 10 ohmios, aquí me va a quedar la resistencia de R, y aquí me va a quedar la resistencia que es la suma de las tres, ¿no? Aquí tengo una resistencia, y aquí tengo un cable, ya. Así, ¿no? Entonces esta va a ser resistencia equivalente 1. Esta va a ser R, que no sé cuánto es el valor, que es lo que quiero saber. Y esta va a ser 60 ohmios, ¿ya? Estos son los nodos entre los que voy a sacar la resistencia equivalente. Listo, ¿cuánto es? ¿A qué es igual resistencia equivalente? Como son tres resistencias equivalentes, ¿qué es lo que tengo que utilizar, señor Párraga? ¿Qué fórmula tengo que sacar para sacar la resistencia equivalente 1? ¿Cómo le dicen? Para sacar la resistencia equivalente 1 de estas tres resistencias, ¿qué fórmula tengo que utilizar? Están en paralelo, ¿no? Así es. Va a ser la suma de los tres sobre el que es uno elevado sobre la resistencia. La suma inversa, ¿no? Resistencia equivalente 1 es igual a ¿qué? A 1 sobre, voy poniendo los valores, 12, ¿no es cierto? 12. Más 1 sobre 12, más 1 sobre 12. Y utilizo la calculadora, ¿no? Entonces en la calculadora yo les había dicho que lo que coloco es los inversos, ¿no? 1 sobre 12, ¿no es cierto? Más 1 sobre 12, más 1 sobre 12, ¿ya? Entonces, eso es lo que me queda, ¿no es cierto? Un cuarto, pero pongo el inverso, ¿no es cierto? Y me va a quedar 4. Entonces, R equivalente 1 es igual a 4. Lo puedo colocar de manera directa porque esto lo hice en la calculadora, 4 ohmios, ¿ya? Muy bien, ahora, miren, analicemos esta igual desde atrás hacia adelante, ¿no? Estas dos resistencias, R equivalente y R, ¿en qué están? Serie. En serie, ¿no? Pero miren, si ustedes se dan cuenta, con esta resistencia de acá, ¿en qué están? Las tres resistencias. Serie, bueno. Están en serie, ¿no? Porque miren, la de 10, ¿no es cierto? Miren, se conecta directamente con R. No comparten con otro nodo. Exactamente, ¿no es cierto? Y se conectan acá, entonces las tres están en serie, por lo tanto
el resultado de sumar esas tres me va a dar una sola resistencia que se va a ver de la siguiente manera. Y esta va a ser R equivalente 2. Entonces, las tres resistencias se conectan entre este punto y este punto. Miren, aquí está este punto y este punto. Que si yo quiero poner nombres a los nodos, ¿no es cierto? Este le voy a llamar nodo A, nodo B. Este es el nodo C y este es el nodo D. Y miren, no, perdón, este es el nodo B también, ¿no? Entonces, miren, aquí está el nodo C, nodo B, nodo B, nodo C. ¿Ya? Entonces, resistencia equivalente 2 es la suma de tres resistencias en serie. Por lo tanto, ¿a qué es igual? Resistencia equivalente 2 es 10 ohmios más la resistencia equivalente 1, que es 4, más el valor de R, que no sé cuánto vale, R. ¿A qué es igual esto? Resistencia equivalente 2 es igual a 14 más R. ¿Ya? Eso es lo que vale. Esta resistencia vale 60 ohmios. Esta vale 30 ohmios. ¿No es cierto? Y listo. Sigo analizando. Pregunta otra vez. Estas dos resistencias de aquí, ¿en qué están? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Porque se conectan a estos dos nodos, ¿no? Entonces, como están en paralelo, miren lo que va a pasar. Primero que todo, me va a quedar una sola resistencia. ¿No es cierto? De esta manera. Me va a quedar 30 ohmios aquí. Y aquí me va a quedar la resistencia equivalente 3, ¿no es cierto? Que es el paralelo de las dos. Aquí va a estar el nodo A, el nodo B, ¿no es cierto? Y la resistencia equivalente 3 es la suma en paralelo de estas dos resistencias. Por lo tanto, arriba multiplico, entonces me queda el valor de la resistencia equivalente 2, que es 14, más R por 60, y abajo sumo. Perdón. Que es 14 más R más 60. ¿Ya? ¿A qué es igual esto? Resistencia equivalente 3. El 60, ¿no es cierto? Ley distributiva de la multiplicación, se multiplica para ambos, ¿no? Entonces 60 por 14, ¿cuánto me da? 240. ¿Cuánto? 840. Ya, 840 más R sobre 60 más 14, 74. 4. Perdón, ¿No sería 60R? 60R, muy bien. ¿Quién dijo? Para darle un punto. Salazar Joseph. Ya, bien Salazar, ¿no? 60 por R, 60R. Y acá abajo me quedaría 60 más 14, 74 más R. ¿Ya? Ese es resistencia equivalente 3. Y otra vez, la pregunta, ¿no? Estas dos resistencias que me quedan, ¿en qué están? ¿En serie o paralelo? Serie. Serie, ¿no es cierto? Por lo tanto, se suman de manera directa. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Resistencia equivalente total, ¿no es cierto? O final, ¿verdad? Entre A y B es igual, resistencia equivalente es igual ¿a qué? A 30 más resistencia equivalente 3, que es esto, ¿no? Más 840, arriba 840 más 60R sobre 74 más R. ¿No es cierto? Pero aquí me dice que la resistencia equivalente vale 50 y que encuentre el valor de R. Entonces aquí
digo resistencia equivalente es igual a 50. Por lo tanto, despejemos R. Entonces, queda 50 es igual a 30 más 840 más 60R sobre 74 más R. ¿Ya? ¿Qué hago? Ese 30 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me queda 50 menos 30, me queda 20. Es igual a 840 más 60R sobre 74 más R. Esto que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Entonces me queda 20 que multiplica, paréntesis, 74 más R. Igual a 840 más 60R. E igual la distributiva de la multiplicación, ¿no es cierto? Me queda 74 por 20, ¿cuánto es? 1480. 1480. Y 20 por R me queda más 20R, ¿no? Es igual a 840 más 60R. Pasemos las R's al lado derecho y los números al lado izquierdo, ¿ya? 1480 menos, ¿no es cierto? Porque se está sumando, pasa al otro lado a restar, 840 es igual a 60R menos, ¿no es cierto? Esta está sumando, pasa al otro lado a restar, 20R. ¿Ya? ¿Cuánto me queda esto? 640. 640. ¿Cuánto me queda esto? 40R. 40R. R es igual, ¿no es cierto? ¿A qué? O hagámoslo. Perdón. Estoy saltando pasos, ¿no? 16 sale. Ya. Este es 40 que está multiplicando, pasa acá a dividir. Entonces me queda 640 dividido para 40. Esto es igual a R. Podemos dividir esto, o podemos dividir 64 dividido para 4, ¿no es cierto? Porque el 0 se va. Los ceros se van y me queda 64 para 4, me queda 16. Es igual a R. ¿Cierto? Por lo tanto ya tengo la respuesta. R es igual a 16 ohmios. Y así se sacaba, ¿no? Largo no estaba tan largo, fácil. Sí estaba bastante fácil, ¿no es cierto? Un poquito diferente a los que hemos hecho, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez?